Bueno, pues el estudio bíblico de hoy va a ser relativamente breve. Vamos a concluir con el capítulo 3 de Efesios, que solamente son los versículos del 14 al 21, que tienen un carácter de oración, ¿vale? Es el apóstol Pablo intercediendo al Padre, pidiendo por los efesios. Comienza en el versículo 14 en adelante: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender todo esto, como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Pues así concluye el capítulo 3 de Efesios, que como veréis tiene un carácter muy clásico en el pensamiento del apóstol Pablo, especialmente dirigido a los efesios, porque es un estudio, es una aplicación de la Trinidad de Dios, que en muchos casos es un misterio, a la Iglesia. Es un aspecto trinitario de lo que se conoce como eclesiología, que es el estudio de la Iglesia, que es eclesía. Entonces, por tanto, aquí podríamos, sin duda, profundizar en aspectos relacionados con Dios Padre, aspectos con Jesucristo, conocidos como Cristología, y aspectos relacionados con el Espíritu Santo, conocido como neumatología. Pero personalmente pienso que suele ser muchas veces un problema y un punto de discusión cuando queremos analizar a Dios por partes. Cuando buscamos dividir qué aspectos se relacionan más con la paternidad, el carácter de Padre de Dios, y luego el aspecto filial, el aspecto de Jesús revelado, crucificado, ascendido, cristología en definitiva, y luego por otro lado la labor del Espíritu Santo, de algún modo puede generar conflictos en nuestra manera de pensar. Sin duda también esto se debe a nuestro pensamiento occidental, un pensamiento que de algún modo es en algunos casos dualista o que de algún modo busca dividir, vamos a decir, toda la unidad en distintas partes para de algún modo estudiarlas de una forma más específica. Sin embargo, para la mentalidad oriental, desde mucho antes, de algún modo ha buscado investigar las cosas como un todo. Lo podemos ver incluso en medio de sus religiones más antiguas, ¿verdad? Como intentan entender el ser y las profundidades de los entes y de todo conocimiento a través de entender todo como algo unificado, no separado. En cuanto al apóstol Pablo, él sin duda es una herramienta muy particular usada por Dios, porque recordemos que el apóstol Pablo es judío, pero también a su vez es ciudadano romano. Él es fariseo, o al menos tuvo esa educación rabínica, pero a su vez también trabajó como un fabricante de tiendas. Vamos a decir que el apóstol Pablo ha sido una persona que ha vivido en dos mundos. Por un lado, con esas raíces orientales judías, pero por otro, moviéndose y extendiendo el reino de Dios a través de algunas partes de Asia y de Europa. Por tanto, el apóstol Pablo va a ser una persona muy inteligente a la hora de exponer estos aspectos que, como digo, si lo vemos solo por una parte, probablemente vamos a caer en error.
Aquí en estos versículos del 14 al 21, como he dicho al principio, estamos delante de una oración de petición. El apóstol Pablo está intercediendo al Padre por crecimiento espiritual para la iglesia que se encuentra en Éfeso, para los efesios, entendiendo incluso que ya se ha revelado que el Evangelio de Dios es tanto para judíos como para gentiles. Así lo hemos visto al principio del capítulo 3, ¿no? Ese plan secreto de Dios que ha sido mostrado a todos, el que de algún modo incluso lo vemos, vamos a decir de manera no muy nítida, pero que está en el Antiguo Testamento. En nuestro caso quizás sí lo vemos más claro porque ya estamos leyendo el documento a posteriori, pero entendemos que Dios desde el principio, desde el Edén, quiso que sus bendiciones, su trato personal, todo lo que Dios expuso, todos esos recursos, sean para la humanidad. Porque todo ser humano, hombre, mujer, judío o no judío, estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Tras estas introducciones, ¿verdad?, estos versículos sobre la oración por el crecimiento personal, vemos en los versículos del 16 y al 19 ese carácter trinitario que el apóstol Pablo ya desde el principio, desde el capítulo 1 de Efesios, va a aportar en esta carta. Recordad, ¿verdad?, ese Padre que nos ha escogido, ese Hijo Cristo que nos ha redimido y ese Espíritu Santo que nos ha sellado. Así empieza el capítulo 1 de Efesios, con la Trinidad de Dios mostrando su plenitud en la obra de la Iglesia y la extensión del reino de Dios. Entonces, en esta sección, el apóstol Pablo va a mostrar una vez más esta triple plenitud que se obtiene en la persona de Dios, que se manifiesta también en una Trinidad. 1. Pablo pide que el Espíritu de Dios haga que los efesios sean fuertes en el hombre interior, que inviertan en su relación personal con Dios, que descubran sus dones espirituales, que los pongan delante de la iglesia, que sean de bendición a todas las naciones. En definitiva, es una comisión que todo creyente tiene, los efesios y también nosotros. Eso está en líneas generales recogido en el versículo 16. Punto 2. Pide también que al habitar Cristo por fe en nuestros corazones, en sus corazones, se quede cimentado, se quede arraigado por el amor que tiene Jesús por nosotros. El apóstol Pablo plantea que en esta profundidad sobre la Trinidad de Dios, cuando hablemos de Cristo, podamos de algún modo comprender la dimensión del amor del Mesías. Y realmente es un amor complejo de entender porque escapa a nuestra lógica, escapa a nuestra experiencia, pero está ahí y nosotros debemos esforzarnos por entender ese amor de Jesús. Un amor que va más allá de lo que nosotros muchas veces practicamos, porque debemos recordar que el amor de Jesús es un amor que tiene muchísima validez, principalmente porque ama a sus enemigos. Qué fácil es amar a quien te ama. Lo difícil, lo que verdaderamente es genuino y valioso, es amar a aquel que no te ama. No obstante, este punto puede ser complicado para nosotros, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Porque desgraciadamente, ya sea por la hipersensibilización de las noticias o por situaciones personales, llegamos a pensar muchas veces que los hijos están abusando de sus padres, que los padres están abusando de sus hijos o que las parejas entre sí están teniendo relaciones tóxicas. Por tanto, en medio de ese ámbito familiar, vamos a decir, de relación erótica de una pareja, el concepto de amar a tu enemigo precisamente no se debería de aplicar. Y desgraciadamente algunas iglesias las intentan de algún modo explicar e imponer a sus miembros para que de algún modo soporten ese peso de padres que quizá están causándoles mucho daño a sus hijos, o maridos que están causando mucho daño a sus esposas, o viceversa. El amor de Jesús, en este caso, no es un amor relacionado
con el amor que se produce dentro de un ámbito familiar o marital, sino el amor incluso a aquel que es un desconocido, pero que por cualquier razón tiene enemistad contigo. Jesús habla en diferentes planos acerca del amor. Debemos recordar que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y Jesucristo dio todo por la novia. Y la novia debe darlo todo por el novio. En esa sintonía de dignidad e igualdad, la iglesia debe sacrificarse a sí misma, como Jesús se sacrificó por la iglesia. Pero el amor de Dios va más allá de lo fraternal, de lo relacional en cuanto a familia o aspectos maritales, aunque ya sabéis que lo de novia, novio son ilustraciones, son metáforas. Jesús amaba e incluso clamaba al Padre en la cruz por aquellos que le estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Yo sé que hablar sobre las dimensiones profundas e inescrutables del amor de Jesucristo nos podría llevar a hablar horas sobre ello y aún así no lo podríamos llegar a comprender. Pero eso no significa que no debamos profundizar. El apóstol Pablo mismo es consciente de que es difícil hacerlo, pero Dios se ha manifestado plenamente a través de la Trinidad y nosotros debemos trabajar en nuestra relación con el Padre, en el amor de Jesucristo y en la comunión que produce el Espíritu Santo entre nosotros. De hecho, esa es una de las oraciones que muchas iglesias, varios pastores suelen usar a la hora de concluir de manera litúrgica un culto, ¿verdad? Cuando se habla del amor, de la identidad del Padre y de la comunión del Espíritu Santo. Junto con esto, el punto 3, que ya se refiere más al versículo 19, el apóstol Pablo también pide para que ellos sean llenos en la plenitud de Dios. Este punto es muy interesante porque ya sabéis también que en algunos lugares de las iglesias evangélicas suele haber una especie de malentendimiento con el tema de la llenura del Espíritu Santo. Por un lado, la Biblia nos enseña que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Pero por otro lado, todo creyente se debe esforzar por estar lleno del Espíritu Santo. Algunas iglesias o algunas denominaciones consideran que por su denominación o por la forma de practicar su fe dentro de su comunidad, todos están llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, las personas que están llenas del Espíritu Santo no lo están por casualidad. Lo están, por un lado, porque Dios provee esa llenura y por otro, porque el creyente trabaja en dar los frutos del Espíritu Santo. Es decir, es un ejercicio constante. No es un punto al que llegamos y nos vamos a quedar ahí estancados como si fuese un nivel en un videojuego o qué sé yo. La vida cristiana no funciona así. Debemos trabajar constantemente para experimentar la plenitud de Dios, pero una vez experimentada, estar lo máximo posible en ese estado. Y eso es de algún modo, vamos a decir, lo precioso de la vida en este mundo. Yo sé que hay personas que les puede generar conflicto el vivir en altibajos, pero debido a la mentalidad que tenemos en este tiempo y en este mundo, yo creo, entre comillas, que si estuviésemos siempre arriba, llegaría un momento en que nos aburriría o nos sentiríamos como de algún modo abatidos por estar siempre así. El ser humano por naturaleza es inconformista. Siempre va a querer algo nuevo o más. La avaricia, ¿verdad? Una experiencia nueva, más recursos. Pero sin embargo, Jesús nos muestra que esto es un camino largo, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. El apóstol Pablo incluso usa ese lenguaje, ¿verdad? He terminado la carrera y va a recibir la corona.
Nosotros también debemos pensar en nuestra vida cristiana, pues eso, como en unas olimpiadas. Solo que sin ser egocéntricos, nosotros vamos a ganar, no por nosotros mismos, sino porque Cristo ha ganado. Y Cristo es el que ha conseguido la corona de la vida, aunque haya terminado su vida con una corona de espinos. Por tanto, debemos ser conscientes en esta plenitud de a qué Dios hemos creído. No estamos creyendo en un Dios que de algún modo nos va a dar absolutamente todo. Al igual que vosotros con vuestros hijos o sobrinos, no les dais todo, porque seguramente si lo hicieseis, estaríais malcriándolos. Debéis enseñarles, en medio de todos sus deseos, qué cosas necesitan de verdad, y otras, aunque las quieran, les perjudicarían si las reciben. Por tanto, el profundizar en la llenura de Dios, sin duda, es algo que se necesita orar en la Iglesia. Pablo ora porque, por un lado, es un misterio, por otro lado, es algo que trasciende al esfuerzo humano, pero que también depende, entre comillas, de que el ser humano trabaje en ello. Y lo quiero decir entre comillas porque podríamos caer en la idea de que entonces nuestra relación con Dios depende de nuestro esfuerzo. Y en parte os diría que sí, pero la garantía de que esa relación no se va a romper la da Dios, no la das tú. Pero si usando ese criterio tú piensas, cavilas en tu interior, pues entonces no me voy a esforzar por el crecimiento espiritual. Pues Dios ya me garantiza que soy salvo por fe. Pero ya sabemos que aunque no seamos salvos por obras, sí somos salvos para hacer buenas obras. Si no, la nueva vida no tendría ningún propósito. Es más, muchas personas se sienten abatidas, deprimidas, porque no encuentran un sentido real a sus vidas. Pues nosotros también podríamos experimentar algún tipo de abatimiento espiritual si no encontramos un sentido a la nueva vida que Cristo nos ha dado. Es más, siguiendo esta línea de manera como si fuese una hipótesis, Dios sería cruel, ¿verdad? Nos da una nueva vida sin ningún propósito para ella. ¿Está jugando con nosotros? Por supuesto que no. Somos salvos para un propósito. Y entre ellos, experimentar la plenitud de Dios en su Trinidad. En Dios como Trino. Una ilustración que me parece muy interesante cuando hablamos de experimentar la plenitud de Dios, de ser llenos del Espíritu de Dios, es cuando nos imaginamos, por ejemplo, un vaso que dentro de él tiene cualquier elemento que de algún modo ocupa su espacio. Pueden ser piedras, canicas, lo que tú quieras, suciedad, etc. Si tú a ese vaso le llenas de agua hasta el tope, ¿verdaderamente ese vaso está lleno de agua? Por supuesto que no. Habría que quitar las piedras, canicas, suciedad o cualquier elemento que os queráis imaginar y llenarlo con agua para que podamos afirmar, en efecto, este vaso está lleno hasta el tope de agua. Pues del mismo modo nosotros debemos trabajar con esas piedras o cualquier elemento que de algún modo ha generado un aspecto crítico en nuestro corazón o nocivo en nuestra vida y dejar que a su vez el Espíritu Santo lo diluya, desaparezca, lo purifique, que rebosemos del Espíritu de Dios y que de esa forma, digamos, estamos llenos del Espíritu Santo. Y tampoco nos debemos equivocar con ciertas experiencias, en algunos casos dramáticas, que aparecen en la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo no es necesariamente sentirte una persona súper santísima, que habla quizá en lenguas o que dice un montón de profecías. Una persona llena del Espíritu Santo va a reflejar
a Cristo. Va a profundizar en su palabra. Lo va a aplicar en su vida, en su familia, en su trabajo, en la iglesia. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Si de algún modo Dios, que es Dios, si el Espíritu nos quiere en algún momento enseñar a través de esa persona algún punto que debamos considerar como iglesia, deberíamos de ser como los de Berea que aparecen en el libro de los Hechos. Escuchemos a nuestro hermano, pero comparemos esa supuesta revelación con lo que Dios ya ha revelado. Porque Dios no se contradice. Y si Dios dice algo a través de una iglesia o a través de algún hermano, no va a decir algo que contradiga lo que dice la Biblia. Sé que es un misterio, sé que hay muchas cosas que podríamos profundizar, textos que podríamos citar, pero es esa la intención con la cual el apóstol Pablo está orando. Recordad cómo empieza el versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Porque no solamente estamos hablando del misterio revelado de que la salvación es para judíos y para gentiles. Ya estamos profundizando en el propósito de para qué la salvación es para todo aquel que crea. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el siguiente paso si lo queremos ver así? El apóstol ora para que la comprensión de esta nueva posición adquirida en Jesucristo nazca también, se nutra de la experiencia continua de la plenitud del Dios Trino. Y que ese poder se manifieste diariamente, aunque tengamos altibajos. Que se sustente dentro de la iglesia. Que entre nosotros podamos orar los unos por los otros, sin considerar que uno sea mayor que el otro. Porque eso es algo que le pertenece a los falsos religiosos, a los falsos cristianos. Entre nosotros sabemos que todos tenemos el Espíritu de Dios. Quizá alguno tenga más experiencia, tenga más años en el Señor, tenga más estudios académicos, teológicos. Pero eso no significa que sea mejor. Simplemente que se ha formado más. Pero todos debemos ser interdependientes como iglesia. Junto con eso vemos ya, después de haber visto estos versículos del 14 al 20, cómo el apóstol Pablo produce un momento de bendición, de adoración a Dios en los versículos 20 y 21. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Yo sé que resulta difícil y en algunos casos incluso podemos meter la pata cuando de algún modo hacemos ese esfuerzo de imaginar, de dilucidar qué estaba pensando, sintiendo, considerando, en este caso el apóstol Pablo, a la hora de orar por los efesios. Al menos es un aspecto que a mí me genera muchísima curiosidad, el de algún modo visualizar lo que estoy leyendo, intentar descubrir cuál fue el ambiente, las causas, las razones, el trasfondo. En los versículos 20 y 21 sin duda vemos un elemento de doxología, ¿verdad? De adoración a Dios, de gratitud a Dios. Pablo está expectante, agradecido, asombrado de cómo el Señor hace tantas cosas y solamente algunas tenemos el privilegio de comprender. Pero no porque se nos haya ocultado, sino porque no nos esforzamos por conocer más a Dios. Y si no nos esforzamos por conocer más a Dios en esta vida, ¿qué vamos a hacer en la otra? Si el cielo, la eternidad, esa nueva vida, es precisamente estar cara a cara delante de Él. Y ojo que yo soy al menos de los cristianos que piensa que la vida
vamos a decir, en el cielo, en esa nueva Jerusalén, no va a ser solamente, al menos es mi pensamiento, plenamente contemplativa. Aunque a veces en las imágenes, en el imaginario cristiano se pinta así, ¿verdad? Que el cielo va a ser todos nosotros reunidos cantando a Dios eternamente y contemplando al Padre constantemente. Creo que ese va a ser el sentido. Pero, de algún modo, la huella de Dios en su creación y, por tanto, ese carácter creativo del Señor me hace pensar que, sin duda, la eternidad, el cielo, será un entorno muy, pero que muy enriquecedor y creativo, que solo Dios sabrá qué propósitos tendremos, qué haremos en esa nueva Jerusalén, pero que todo eso, sin duda, estará ambientado bajo la contemplación y bajo la bendición de tener a Dios cara a cara con nosotros. Es impresionante incluso saber, como luego más adelante también lo veremos en la predicación, que en esa nueva Jerusalén, en ese cielo, aspectos que hoy en día son productos de nuestro afán, de nuestra preocupación, como llegar a fin de mes, alquilar un piso, comprar un coche, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se resume como riquezas, bienes, dinero, currículum. Todos estos aspectos son triviales, secundarios, en el cielo. Cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta de que aquellas cosas que hoy en día, como compartí el viernes en el culto de oración, aquellas cosas que hoy en día son objeto de asesinar a tu hermano, de asesinar a tus padres o a tus hijos, de algún modo ser corrupto y buscar cualquier beneficio para tu vida personal, y que desgraciadamente hace que mucha gente cometa delitos graves, incluso impronunciables, son, en muchos casos, por el dinero. Pero sin embargo, la Nueva Jerusalén, como lo leemos en Apocalipsis, el dinero, el oro, las perlas, las piedras preciosas, forman parte de lo que pisamos. Forman parte de lo que decora el lugar por donde vamos a pasar en esa nueva ciudad de Jerusalén. Lo más importante no va a ser el oro, ni esas piedras preciosas. Lo más importante va a ser que Dios está en esa ciudad, presente, cara a cara, con sus creyentes, con sus hijos. Eso es lo más importante. Y si tuviésemos visualizada esa nueva ciudad de Jerusalén en nuestras mentes, quizá muchas de nuestras preocupaciones, que por supuesto son legítimas en muchos casos, de algún modo serían mitigadas. De algún modo daríamos un nuevo enfoque a ese versículo que también vamos a tratar en la predicación, de que lo primero es buscar el reino de Dios. Lo demás ya es secundario, lo demás viene por añadidura. Y el apóstol Pablo se deleita en todas estas cosas, en las profundidades del amor y de la redención de Dios, cómo es tan todopoderoso que incluso nos da más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Sin duda Dios trasciende nuestra razón, todo nuestro conocimiento, por el mero hecho de ser Dios, un ser superior. Nosotros no lo podemos comprender en toda su plenitud. El Señor quiere que nosotros trabajemos en ese conocimiento, que obtengamos esas verdades, esos principios, que nos beneficiemos de la confianza que Él deposita en nosotros, dándonos de su Espíritu, haciéndonos partícipes de su Iglesia, de su reino, llamándonos hijos de Dios. El apóstol Pablo concluye en el versículo 21 que sin duda Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es digno de toda gloria, de toda honra, de toda palabra de bendición que pueda salir de nuestro corazón. Por tanto, cuando pensamos en esta oración de petición del apóstol Pablo, deberíamos de replantearnos en nuestros estudios personales, en nuestros devocionales, que quizá alguno
hagáis, otros no, conversaciones que tengáis con vuestra pareja o con vuestros hijos, hasta qué punto tenemos presente la Trinidad de Dios en nuestra vida. Porque si hay algo que remarque bastante la carta a los Efesios, es la labor trinitaria de Dios. Empezando ya, como he dicho antes, el Padre que nos escogió, el Hijo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos selló. Esos tres pilares son fundamentales en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Por tanto, debemos profundizar, aplicar textos como estos para darnos cuenta de la importancia de la obra trinitaria y redentora de Dios. También el pensar que las tres personas de Dios muestran, por un lado, su diversidad, pero siempre en una unidad. Dios es uno. Nosotros no tenemos varios dioses como los hinduistas o como la cultura grecorromana en su tiempo. Nosotros creemos en un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas. E incluso que seamos hombres y mujeres, esa diversidad se produce porque Dios ha sido el que nos ha creado. Y el que ha creado las cosas deja su huella en aquellas cosas que ha creado, en efecto. Su diversidad. La familia. La familia es un elemento que queda reflejado en la persona de Dios. Por otro lado, por supuesto, Dios es autor y consumador de la creación, la redención y la consumación. En teología se enseña la historia universal de la humanidad en 4 etapas: creación, caída, redención, consumación. De esas 4 etapas, 3 son motivadas y garantizadas por Dios. Una es la nuestra: la caída, la desobediencia, la distracción, la apatía. Porque, ya os lo comenté, no debemos evaluar la caída que está en Génesis, o mejor dicho, que empieza en Génesis, como un elemento solamente de haber hecho algo malo. Debemos entender que no hacer cosas buenas que nos son encomendadas también es equivocarse, también es errar y fallar. Por otro lado, no debemos olvidar, y ya con esto concluyo, que el apóstol Pablo está hablando a personas que habitan en esta ciudad de Éfeso y que esta ciudad está llena de brujería, de ocultismo, de influencias de la cultura grecorromana, evidentemente, porque no estamos en Israel. Y por tanto, durante esta epístola se va a respirar un punto que va a culminar en Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Luchar contra Satanás, como algunas iglesias lo hacen? Pues en Efesios mismo se nos enseña que ese no es nuestro objetivo. Nosotros debemos profundizar en el conocimiento y la relación de Dios y resistir al diablo. No se nos dice que nos enfrentemos a él. No se nos dice que le atemos a él. En la corta epístola de Judas leemos que ni siquiera el mismo arcángel Miguel reprendió a Satanás, ni lo ató, ni lo mandó al abismo, ni estas cosas que a veces escuchamos. El arcángel Miguel, que estaba luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, un misterio muy interesante que quizá algún día profundizaremos, le dijo que el Señor te reprenda. Sin embargo, eso no significa que no debamos estar protegidos, que no debamos estar preparados. Es más, un elemento precioso de cuando el apóstol Pablo, recordar también que en esta carta, cuando la escribía, estaba encarcelado, es
que mirando seguramente tras los barrotes a algún soldado romano que estaba por ahí vigilando, usa los elementos característicos de la armadura del soldado romano para hablar de la armadura de Dios que es para el creyente. Y cuando habla de la espada, que es la palabra de Dios, se está haciendo referencia a la espada corta, no a la larga. Y esto yo sé que algunos lo habéis escuchado. La espada corta que usaban los soldados romanos era una espada de defensa, no era una espada de ataque. Una vez más, aunque hay gente que tenga cierto interés por el misterio, por aquellos textos que hablen de brujería, como la bruja de Endor, cuando Samuel falleció y el rey Saúl invocó su espíritu, u otros textos de la Biblia que son muy interesantes, el Señor nos invita a, por supuesto, conocerlas en su medida correcta, estas palabras, pero que sobre todo profundicemos en nuestro crecimiento espiritual, en la plenitud de la Trinidad de Dios. ¿Cómo opera el Padre en mi vida? ¿Cómo ha trabajado Jesucristo a lo largo de su ministerio y actualmente? ¿Qué garantías está produciendo el Espíritu de Dios en nosotros, en la Iglesia, en la historia, en la extensión del reino? Debemos profundizar en eso, para junto con ello trabajar como comunidad. Por tanto, oremos por este punto, así como Pablo también oró por la iglesia de Éfeso.